Cristo ha resucitado. Vos del otro lado tendrías que responder, sí, verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas. Espero que te encuentres bien, que tu familia esté bien. Espero que hayas podido disfrutar de cada devocional, que hayas podido compartir palabras, recibir palabras también de otros por medio, hoy por hoy, de los mensajes de WhatsApp, por medio de los grupos que tenemos en la iglesia. Espero que Dios siga moldeándote, moldeando tu vida y que permanezcas en sus manos. Espero que estas palabras que compartimos, el tiempo de oración, hayan dado fruto y crecimiento espiritual. Esta mañana yo quiero compartir una palabra que tiene que ver con la resurrección y como las veces anteriores, simplemente dejar 3 cositas para reflexionar, para tener en cuenta también en las lecturas semanales que nos tocan y estar pensando la resurrección de Cristo como principio no solo de nuestra fe, sino de la obra que Dios hace en nosotros, del poder que Dios tiene y ejerce sobre nuestras vidas para elevarnos, para animarnos, para fortalecernos. Yo quiero compartir el texto, centrarme en lo que Juan cuenta en el momento de la resurrección. Y estuve leyendo los diferentes relatos, el de Mateo, Marcos, Lucas, y el de Juan me llamó poderosamente la atención. Estaba buscando específicamente el momento en que Jesús se da a conocer, que se da a conocer como el resucitado, ¿no? El que se les revela a sus discípulos, se les muestra. Y este pasaje, he podido extraer algunas cosas que quisiera compartir con vos en esta mañana. Te lo voy a leer. Dice, María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentado uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella le reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Si podés leer atentamente el texto, te darás cuenta que el clímax, que el momento clave está condensado en una sola palabra. En el momento exacto en que Jesús llama a María por su nombre. Una sola. La que Jesús dice, María. Si vos lo lees, vas a ver ahí que esa sola palabra está encerrada entre 2 signos de exclamación. Porque hay un énfasis, hay una fuerza en esa palabra. Hay verdades espirituales detrás de ella que nos sirven para interpretar el resto de la historia que acabamos de leer. Vamos a sacar 3 cositas, aunque hay muchas más, pero vamos a centrarnos solo en 3. En primer lugar, me llamó la atención que María había visto la tumba vacía, había visto dentro de la tumba 2 ángeles. De hecho, había hablado con Jesús y no lo había reconocido. Solo cuando el resucitado se dio a conocer a sí mismo. Solo cuando Jesús reveló su propia identidad, cuando Él quiso hacerlo, María lo reconoció.
no antes. Y no solo esto, sino que Jesús no solo fue Él el que despertó la fe de María, sino que usó la palabra. No fue el signo de una señal, un milagro, como el ver ángeles o la tumba vacía. No, una palabra, una sola. Fue suficiente para despertar la fe de María y para que María pudiera reconocer al Cristo resucitado. De modo que esa no es cualquier palabra, ni tampoco es una palabra separada de aquel que habla, sino que es una palabra de vida. Jesús, como el Cristo, tiene palabra de vida eterna para nosotros, como bien dice Pedro en Juan 6:68. O como bien dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. No se puede separar la palabra de Jesús de aquel que habla. Son la misma. Y de hecho hay una fuerza cuando Jesús pronuncia sus palabras y Él se da a conocer a sí mismo. Yo podría tomar de las Escrituras literalmente una palabra que esté escrita y pronunciarla. Eso no va a surtir efecto en nadie, sino es que Jesús se revele y dé una palabra específica a aquel a quien se quiere revelar y se dé a conocer como el resucitado. No es algo que lo comunican los ángeles, no es algo que lo comunican los seres humanos, no es algo que lo comunica las señales o los milagros. Solo Cristo puede revelarse a sí mismo y darse a conocer como el Cristo resucitado. No, segundo, que me llamó la atención, eso es lo que dijo. Porque Jesús no dijo, María, soy yo, Jesús, ¿no me reconoces? Él no habló de sí mismo. Él pronunció el nombre de María. Podemos pensar de que Cristo se revela cuando esa palabra es profundamente personal. Cuando la palabra que nos habla se fusiona con nuestra propia identidad, con lo que nosotros somos, con quiénes somos. No podemos separar la resurrección de nuestra identidad. De hecho, nuestra identidad está basada en la resurrección de Jesucristo. Nosotros somos en Cristo. Nosotros tomamos la identidad del Cristo vivo, del principio de la resurrección. Esto lo presenta extensamente Pablo en cada una de sus cartas. Él habla de una vida nueva, de un nuevo ser interior, de un nuevo hombre, de una nueva criatura, pero que surge del poder de la resurrección. Porque Jesús es, yo soy. Yo baso mi identidad y la identidad de cada uno de los creyentes que se han encontrado de frente con el Cristo vivo, basan su identidad en esa resurrección, en esa revelación de un Cristo que está vivo, de un Cristo que está presente, de un Cristo que nos habla. Yo soy hijo de Dios, yo soy templo del Espíritu, yo soy testigo de Cristo, yo soy ciudadano celestial, yo soy más que vencedor, yo soy linaje escogido, yo soy un administrador de los misterios de Dios y de su multiforme gracia, solamente y únicamente porque Jesús ha resucitado y su resurrección me ha dado esa nueva identidad y me ha hecho nueva criatura. Así que la resurrección es principio de la palabra de vida que Él nos da, pero esa palabra de vida crea en nosotros una vida nueva. Y no solo esto, sino que esa misma palabrita, María, encerrada entre esos dos signos de exclamación,
tienen que ver no simplemente con la identidad de María, sino que hay algo más detrás de eso. Hay una nueva realidad espiritual. La resurrección de Cristo inaugura una nueva realidad espiritual en la humanidad. Si nosotros leemos diferentes versiones y comentarios, María, en el momento en que se da cuenta que estaba hablando con Cristo, ahí aparece en ella una tensión, una gran tensión. Ella le dice Raboní, que significa maestro. Maestro. Por un lado, eso es una expresión adecuada porque reconoció a Jesús, al mismo Jesús que había conocido años atrás, aquel que había resucitado a Lázaro, aquel que lo había liberado de los demonios, aquel Jesús con el cual andaba. Pero por el otro lado, no era adecuada, era inadecuada, porque ya no era ese Jesús. De alguna manera la resurrección, Dios lo había levantado de entre los muertos ahora como primicia de los que van a resucitar, como cabeza de la creación, como cabeza de la iglesia. Puso en ese acto de resurrección, puso todas las cosas y las sujetó bajo sus pies. De modo que Jesús no es alguien que zafó de la muerte, que fue reanimado, que revivió, sino es alguien que venció a la muerte. Entonces, esta resurrección es otra realidad, totalmente diferente. Por eso le dice, no, no me agarres, suéltame, no, porque tengo que ascender al Padre. Le estaba comunicando a María que había una nueva realidad y que ella tenía que verlo, tenía que entenderlo, tenía que poder tomar la distancia para poder comprender lo que estaba sucediendo. Entonces inmediatamente a aquella a la cual había llamado ahora la estaba enviando, porque esa nueva realidad consiste en una relación totalmente distinta. Vos sabés que es la primera vez que Juan, que se introduce en el Evangelio de Juan, el momento en que Jesús llama a sus discípulos como hermanos. En ningún momento él usa esta forma. Lo más cariñoso que le llega a decir es amigos en Juan 15:15, pero ahora los llama hermanos. Este cambio de terminología es un cambio profundo en la realidad teológica, en la realidad espiritual. Jesús siempre hablaba de mi Padre. Él decía, mi Padre, yo voy a mi Padre, yo he visto al Padre, era Él y el Padre. Pero ahora estaba diciendo, mi Padre y el Padre de ustedes. Con la resurrección cambió el lugar, la relación entre los hombres entre sí, entre Dios y los hombres, y entre la humanidad y la creación entera. Por eso inmediatamente Jesús le dice, ve y anuncia, no me retengas, anda rápido, avísale a tus hermanos, a mis hermanos, que ahora subo al Padre, a nuestro Padre, a mi Dios, al Dios de ustedes. María salió corriendo a anunciar, pero no como si fuera ella a expresar al Cristo resucitado, porque, como dijimos al principio, solo Jesús puede darse a conocer a sí mismo. Solo Él puede revelar su propia identidad a aquel que lo busca, como lo buscó María. Sino como la anunciadora de una nueva realidad, de una nueva espiritualidad. Como aquel que anuncia que las cosas han cambiado. Es por eso que Pedro habla de la resurrección. Él dice que en ese poder de la resurrección y que por medio de la resurrección de Cristo hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. De modo que esta realidad es la constitución de un nuevo horizonte para toda la humanidad. Es un nuevo horizonte de luz, de esperanza para cada uno
de aquellos que comparten tu ámbito, para aquellos que están perdidos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que viven sin sentido, para aquellos que están buscando pero no encuentran, para aquellos que atraviesan la noche, para aquellos que se duelen. Este encuentro con el Cristo resucitado es el principio fundamental de nuestra esperanza, como Pablo bien lo menciona en Romanos 5 del 1 al 5, en Romanos 8 del 1 al 16. La resurrección de Cristo nos despierta a un nuevo horizonte de esperanza, a una esperanza viva. De modo que la resurrección, que es la victoria de la vida sobre la muerte. Oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Es palabra de vida eterna, que nos constituye hacia a una vida nueva y que crea alrededor nuestro una esperanza viva. La palabra de vida crea en nosotros vida nueva, pero no queda en nosotros, sino que esa vida se expande con fuerza, con poder, para crear ese horizonte de esperanza, para crear una esperanza viva en aquellos que nos rodean. Esta es una dinámica de vida basada, centrada en la resurrección de Jesucristo, que no es otra cosa que el poder de la vida venciendo a la muerte. Sobre esto vamos a estar hablando en los devocionales y espero que te haya servido para reflexionar y tener en cuenta también estos puntos durante la semana. Que Dios te bendiga y que pases felices Pascuas.